Y ahí está grabando. Y ahora sí lo había cerrado. Todo mal, ya. Ahora sí, ya. Antes de partir con esta primera parte de Weber, que es como el primer inicio que vamos a introducir a Max Weber, ¿alguien tiene alguna duda de la clase anterior de Marx, de la película, que terminaron de verla y revisarla? No comentamos esa película y tal vez a lo mejor sería interesante que pudiéramos hacer un comentario antes de entrar a digamos, a esta mirada más de la sociología interpretativa de Max Weber. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Qué les pareció? ¿Qué cosas les parecieron interesantes? Quedó poquito por terminar, porque yo justo tenía otra reunión, pero quedaron como 10 minutos. Estaba a punto de terminar la película. Profe, al final de la película mencionaron, por ejemplo, que un mes después estalla la Revolución Alemana. Y quería Sí. preguntarle si es que, ¿cómo así? Bueno, yo no he leído de la Revolución Alemana, pero ¿cómo así es que las ideas o los pensamientos de Marx influyen en parte en la Revolución Alemana? Mira, lo que pasa es que la revolución alemana es una revolución bastante autoritaria, entonces tiene que ver con los procesos de unificación de Alemania, porque cuando ustedes miraron Alemania, Alemania en el mapa, ¿se recuerdan? Alemania, igual que los países europeos, estaban constituyendo un Estado nacional, entonces Alemania estaba muy dividida y le llamaban Prusia, parte de Austria era de Alemania, parte de Francia también nosotros conocemos la Alemania oriental y del este, pero en el fondo en ese proceso fue un proceso de construcción del Estado-Nación y yo diría que las ideas de Marx sí pegaron en términos del desarrollo, digamos, de la interpretación, de la construcción del Estado y la crítica que él le hacía al Estado. Pero quien analiza más fuertemente es Max Weber, el que vamos a revisar ahora tiene un aporte mucho más sustantivo porque es de una perspectiva más conservadora, porque la revolución alemana fue una revolución bien conservadora. Fue una revolución, en definitiva, muy vinculada, fue una revolución bien autoritaria, muy vinculada del modelo conservador, de la idea de Estado-nación, bien chauvinista, la raza superior, en esa línea. Entonces, si bien Marx estuvo prácticamente toda su vida en el exilio, porque te vieron la película, el tipo se va a Bélgica, de Bélgica lo sacan y se va a terminar en Londres con Engels, ¿no? Entonces vive errante, ¿no? Tiene una vida estable, digamos, en Alemania, porque de Alemania sale volando, o sea, huye de Alemania, por sus ideas socialistas, sus ideas marxistas, comunistas. Entonces, un tipo que vive mucho el exilio con toda su familia y la pobreza. No sé si ustedes se fijaron ahí que, como un buen intelectual, si él no hubiera estado con el apoyo de Engels, la habría pasado, pero pésimo, porque él prácticamente era su mecena, lo mantenía. Profesora, no sé si sea demasiado, pero tengo tres preguntas cortitas. ¿Se las puedo plantear ahora Pero por o no? supuesto, esa es la idea. Pregunten todo lo que quieran. Probablemente van a salir después de las preguntas que yo les hago, ¿ah? Pero dale nomás. Mm, sí, quisiera aclarar bien la diferencia entre ganancia y plusvalía. Ya, perfecto. ¿Eso solamente? No, después sí, como en la película, bueno, fue cortito, pero se poncha un poco en la película y también lo menciona el tema del trabajo infantil. Y quería preguntarle si el pensamiento que tenía de que no fuera así de Marx trasciende o lo replica o lo coloca en algún texto o ese pensamiento trasciende. Y lo último es si qué rol han jugado aquellas personas que se autodenominan o se autoproclaman marxistas Uh, al esa no me... pensamiento de Marx. Es súper interesante, porque, bueno, primero,
todo lo que tiene, bueno, Marx parte desarrollando la idea de los modos de producción que los vimos, ¿se acuerdan? Que en el fondo él plantea que la base material, como el hombre transforma la naturaleza, ¿cierto? Produce ciertos modos de producción, y esos modos de producción producen relaciones sociales, ¿no? Entonces muestra el modo de producción esclavista, el modo de producción asiático, el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista, y donde el modo de producción capitalista se basa en un tipo de relación social que se basa en la explotación. Y ahí es donde él, en su libro El Capital, que son 3 tomos, desde una perspectiva mucho más macroeconómica, desarrolla el concepto de plusvalía, de ganancia y desarrolla el concepto de valor, ¿no? ¿Qué es el valor? Y entonces el valor, él dice, bueno, existe el valor de uso y el valor de cambio. Y el valor de uso, en el fondo, es el valor que tiene el producto por la utilidad que le presta al sujeto, ¿no? Y que está valorizado por las horas hombre, que el valor social que tiene esa producción. Por lo tanto, si yo tengo un producto que voy a trocar, por ejemplo, voy a intercambiar con otro, lo voy a intercambiar por un producto que tenga más o menos el mismo valor social de mis horas de trabajo, ¿no? Entonces no voy a cambiar una lechuga por una vaca, ¿no? Porque no tiene el mismo valor. Entonces la gente cambia y trueca de acuerdo a ese valor de uso que yo le doy al producto, que es el valor social que yo le asigno al trabajo. ¿Cuánto me demoro en producir? Pero resulta que en las sociedades capitalistas surge el valor de cambio, que ya no es el valor de uso que tú le das a la utilidad y el valor social que tiene el producto, sino que el capitalista le agrega un valor, que es un valor que tiene que ver con un valor que está asociado a justamente lo que tú preguntas, la ganancia, ¿no? El valor de cambio es un valor que yo le asigno, que va más allá del valor que tiene el producto por las horas hombre que implica ese producto, sino que yo le asigno un valor que es un valor comercial de mercancía. Entonces, por ejemplo, un lápiz que yo tengo en mi mano ya no tiene el valor del trabajo que tiene impuesto por el hombre o el trabajo que utilizó un hombre en este lápiz, sino que además yo le agrego un valor cuando él habla del fetichismo de la mercancía que tiene que ver con la marca, que tiene que ver por ejemplo, con los costos de producción, que tiene que ver con que yo quiero ganar digamos, un delta más de ese producto. Y en ese concepto de ganancia, él asume la plusvalía como el valor que le asigna el capitalista a la mercancía más allá del costo operativo, más allá del costo de producción. Es un valor que le asigna el capitalista en el fondo, que se distingue de la ganancia porque la ganancia en el fondo es un porcentaje que yo adquiero por el trabajo que he desarrollado. La plusvalía es en el fondo que yo le coloco de alguna manera el valor de lo que exploto al trabajador, ¿cierto? Pagándole poco, no tratando de que en el fondo rinda lo más posible con las menos horas. En el fondo es el valor social que el capitalista extrae, por eso dice que la plusvalía se extrae del trabajo de la persona. Entonces, ese valor, de alguna manera, nunca le vuelve al trabajador. Nunca se le vuelve a entregar al trabajador ese valor. Y esa es la distinción que hace él entre plusvalía y ganancia. No sé si queda claro. Sí, profesor. Y por otro lado, en la obra también del Capital, en los 3 tomos del Capital, trabaja el concepto de, no sé si trabajo infantil, pero muestra en el fondo en la acumulación originaria, en el primer texto, cómo se va generando la acumulación del capital producto del trabajo de las mujeres que no se remunera. Por ejemplo, el trabajo doméstico no tiene valor, ni antes ni ahora, no tiene valor. Imagínense que todas las mujeres que hacemos trabajo doméstico nos pagaran. Chuta, la sociedad no andaría tan bien. Y ahí escribe, él es muy característico de Marx, como ustedes lo vieron en la película, habla por ejemplo los vampiros, los chupasangre, y le coloca un concepto muy fuerte a todo el trabajo de la explotación que se hace sobre el trabajador. Y sí trabaja y sí menciona, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que Marx, para la época en que él escribe, trabaja el concepto de la salud pública, por ejemplo. Él habla de las enfermedades de los trabajadores y que esas enfermedades no son producto de un virus, o sea, sí son producto de un virus, pero no son producto natural del virus, sino que la gente adquiere el virus por vivir en situaciones de hacinamiento, por vivir en pobreza. Por ejemplo, la tuberculosis, dice él, la tuberculosis es una enfermedad social. Y habla ahí de los determinantes sociales de la salud. O sea, se enferman los pobres y los pobres son los que se mueren.
¿ya? Entonces, trabaja mucho esos conceptos que hoy día son súper vigentes y que en el fondo el tipo logra mirar más allá de la propia historia, y que es muy interesante. Y por otro lado, la última pregunta que tú señalas desde la perspectiva marxista, estoy con la cámara para acá, no me había dado cuenta, de la perspectiva marxista, ¿cuál es el aporte? Bueno, el aporte es inmenso. O sea, a ver, lo que pasa es que hay dos Marx, un Marx político, que es el más cuestionado, que es el más en el fondo vilipendiado desde el punto de vista de los partidos más conservadores, más reformistas, y hay un Marx que es un Marx teórico, sociológico, que aporta al desarrollo de la teoría social. Y nosotros estamos tratando de ver ese Marx, ¿no? Ahora, sin embargo, la teoría marxista va a generar el paradigma sociocrítico que ustedes conocen, ¿no? Y que posteriormente en el siglo XX va a ser desarrollada por la Escuela Crítica de Frankfurt, ¿no? Lo que nosotros vamos a conocer, digamos, Habermas y otros, ¿no? Como vamos a conocer como paradigma sociocrítico, con una metodología en particular, que habla de la praxis, ¿no? De la transformación de la realidad, con metodologías más cualitativas, con metodologías donde la relación objeto-sujeto no hay una relación entre investigador e investigado que sea separada, por ejemplo. ¿Se acuerdan que en el paradigma sociocrítico hay una relación muy horizontal, donde el investigador busca que el investigado también investigue y haya una reflexión de coimplicado, una reflexión crítica? Y eso lo va a hacer Marx y va a hacer un gran aporte, digamos, a la teoría sociológica y a los métodos de investigación en sociología y en las ciencias sociales en general, y también desde una perspectiva también más, yo diría, latinoamericana. Va a tener una gran influencia en América Latina en los años 60, sobre todo en todos los procesos de transformación social que ocurren en la década de los 60, ¿no? Procesos de transformación social que tienen que ver con transformaciones, digamos, de cambio de mirada, ¿no? Como en Chile, que ocurrió la única elección en el mundo socialista en ese momento, que se elige Salvador Allende. Hay un proyecto político vinculado a las ideas marxistas, ¿no? Y en otros países de América Latina también está la Revolución Cubana, toda la guerra de focos de Che Guevara, y también va a haber una serie de partidos vinculados, partidos políticos me refiero, vinculados a estas miradas. Pero también desde la sociología van a haber distintos autores que van a estar escribiendo sobre, por ejemplo, miradas de teorías del desarrollo, que van a trabajar todo el tema de centro-periferia, que nosotros somos la periferia, los marginales del sur, y que hay un centro que nos expolia, nos extrae, que nos explota, y todas las teorías, digamos, colonizantes, ¿no? Que hay sobre América Latina. Ahí hay un trabajo interesante, Andrés Gunder Frank, ¿no? Que va a escribir mucho, Totonio dos Santos en Brasil, Borda en Colombia, muchos autores que bueno, Paulo Freire en Brasil también, muy vinculado a esta mirada marxista y esta perspectiva de sociedad, ¿no? Que plantea el marxismo, con todas, por supuesto, sus adecuaciones a los contextos históricos. Estamos hablando que Marx es de 1850, ¿no? Y bueno, después ocurre 100 años después, entonces también cómo se va desarrollando en los contextos históricos actuales. Hoy día también la teoría marxista es vigente, se llaman los renovados marxistas, las nuevas teorías marxistas, con nuevas reinterpretaciones, ¿cierto? Y nuevos conceptos que están en boga, ¿no? Entonces hay un trabajo interesante ahí de estas teorías que todavía siguen funcionando, pero adecuado al contexto actual, por supuesto. No sé si va quedando más o menos clara la pregunta ahí. Gracias, profesora. Disculpe que sean tantas. No, está bien, a mí me interesa que pregunten, pues esa es la idea. Yo hablando sola me aburro. ¿Y el resto no quiere preguntar algo de lo que le llame la atención? Esto tiene que ver mucho con el ramo de epistemología, con el ramo de investigación, ¿ah? Estas teorías van a dar origen a distintas miradas, miradas más positivistas como las de Durkheim. Ahora vamos a ver a Max Weber, miradas más interpretativas, subjetivistas, ¿no? Y las miradas más sociocríticas del marxismo, que van evolucionando en la línea más metodológica, pero tienen esa mirada, ¿no? Profesora, ¿Sí? ¿vamos a ver alguna perspectiva como más anarquista? No sé si, porque a mí me tocan los clásicos. Podría Mm. ver a Bakunin aquí, que era como el amigo de Marx y más ultra anarquista,
Pero hoy día o sea, es súper pertinente, tal vez si nos queda tiempo podemos echar una mirada, a mí no tengo ningún problema, porque incluso hoy día está hay autores como Holley, voy a mostrarles algunos que son actuales, que están trabajando, por ejemplo, la construcción de una sociedad sin Estado. Porque en el fondo, y lo que plantea un poco el anarquismo, no se trata de romper con todo ni no tener reglas, sino que el Estado no representa, en el fondo, autores más modernos, no representa los contextos actuales. Y, por ejemplo, podemos ver casos como Chiapas, México, en el sur de México, ¿no? La revolución zapatista. Chiapas es un estado aparte de México y tiene una mirada que tiene su propia autonomía, a pesar de que no hay una autonomía así como institucional, pero tienen su propio mundo, ¿no? Y trabajan y se coordinan de manera horizontal, asambleísta, y sin la idea de un poder muy distribuido, mucha asamblea, y con la idea de que no hay Estado. O sea, no queremos al Estado, y el Estado no nos representa. Ahora, en este caso particular de este curso no lo vamos a ver, pero podríamos echar una mirada, de repente podemos buscar, en esta época estaba Bakunin, que era como digamos, el ideador, junto a Marx tuvieron algunas discusiones respecto a la mirada más anarquista. Marx no era un anarquista, Marx peleaba con Bakunin porque Bakunin le decía muerte al Estado, y tu Estado, y Marx decía no, hay que conquistar el Estado con los trabajadores. ¿Más preguntas? De lo anterior, ¿no? Bueno, voy a partir con Weber entonces. Weberito. Bueno, yo a propósito de lo mismo les subí 2 biografías que me parecen que son interesantes de revisar de Max Weber, una amplia que tiene como 25 páginas y una corta que tiene como 5 páginas. Les recomiendo que le echen una mirada, y si no le echan una mirada, igual la vamos a trabajar en la tercera unidad. ¿Mm? Hay alguien que está esperando en la sala, ¿lo pueden aceptar? Entonces, vamos a mirar a Weber y vamos a ver el capítulo 10 que está en el Ginés, que está dentro de la propuesta de la planificación. Es el capítulo 10 que se llama Racionalidad, Historia y Modernidad en Max Weber. Bueno, es importante, como hemos visto en todos los otros autores, que la historia uno lo marca, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una historia, una biografía, ¿no? Y esa biografía nos hace tomar ciertas decisiones y nos hace ser cierto tipo de personas, ¿no? Y eso no está exento Max Weber. En ese sentido, Max Weber nació, como dice muy bien ahí, en Turingia, en la ciudad de Erfurt, en Alemania, en el año 1864. ¿No? Es como contemporáneo de Durkheim, se conocen. Es contemporáneo también, mucho más joven que Marx. Marx es de 1824. Marx muere mucho antes, muere en 1884, 20 años después de esto. Marx, o sea, Weber llega a vivir, al igual que Durkheim, la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y es interesante porque sus padres tuvieron una gran influencia sobre él, en su forma de pensar. Su padre, como ustedes lo podrán ver en el texto, en este texto, pero también lo pueden ver en el texto de Sociología Clásica de Ritze, que también trabaja Weber, un capítulo entero de Weber. Sus padres tienen una gran influencia porque su padre es un conservador católico, ¿no? Muy vinculado a los partidos políticos. Él siempre señala que es muy poco consecuente el padre, ¿no? En términos de las decisiones que toma. Y por otro lado, su mamá es una mujer asceta, diría yo, así pura, austera, limpia, una mujer muy cuidadosa y de la religión protestante. ¿Y por qué hago ¿cómo se llama? Esa observación? Porque la familia de Weber tiene una contradicción, vive esta dualidad entre el católico laxo, ¿no? Y esta mujer protestante calvinista, muy, muy recatada, con muchas convicciones morales, y que esto le da a él como una vida o una formación muy tensa, ¿no? Él tiene una muy mala relación con su padre porque además su padre es un hombre súper machista y Weber se va a caracterizar por ser un hombre profundamente feminista, que a mí me encanta eso. De hecho, su mujer
Marianne Weber, fue la que desarrolló el feminismo en Alemania a principios del siglo XX y, bueno, ella muere en 1958, o sea, toda la primera 50 años del siglo XX ella va a trabajar por espacios políticos para las mujeres en Alemania. Entonces, es interesante ver eso porque estos padres a él le van a dar un polo, por un lado acomodaticio, este padre que se acomoda, ¿no? Y por otro lado una mujer muy consecuente, muy asceta, el concepto ascético, ¿no? De limpio, puro, casto, ¿no? Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Si alguien leyó, no sé si observó el texto. Bueno, Weber tampoco fue sociólogo, para que ustedes sepan. Aquí no tenemos sociólogo. Weber fue estudiante de Derecho, estudió Derecho y trabajó mucho el tema, y aquí es muy trabajador en todo el tema económico, ¿no? Él es un sociólogo de la economía, un sociólogo económico, trabajó mucho los temas de comercio, organizaciones sociales, el tema de la burocracia, cómo se organizan las instituciones, digamos, empresas, ¿no? Sobre todo tuvo una experiencia muy fuerte en Estados Unidos. Él fue a Estados Unidos durante un periodo de como corto, ¿no? A un congreso, y ahí se dio cuenta que las universidades se estaban convirtiendo en empresas, igual que en fábricas, ¿no? Donde la gente tenía que producir, lo que llamamos nosotros hoy día, 100 años, casi 200 años después, capitalismo académico, ¿no? Entonces tiene una gran, digamos, influencia en estudiar todo lo que tiene que ver con la economía, con la historia, estudia mucho también filosofía bueno, y se dedica mucho a estudiar el derecho público, el derecho privado. O sea, le interesa mucho cómo se genera el negocio, cómo se genera el comercio, en el fondo, cómo se forma el capitalismo, ¿no? Le interesa muchísimo eso. Y también estudia las condiciones de los trabajadores, sobre todo de los migrantes polacos, ¿cierto? En Alemania. Acuérdense cuando ustedes vieron la película de Marx, ahí se dieron cuenta que los polacos eran los migrantes más pobres que venían del campo a trabajar a los otros países como Londres, como Francia o como Alemania. Bueno, él tuvo dentro de toda su existencia varios cargos dentro de las universidades, trabajó en la Universidad de Berlín, en la Universidad de Heidelberg, logró un cargo, fue profesor, pero dentro de estos procesos que él vivió tuvo muchas dificultades, yo diría más bien mentales. Acuérdense que también Durkheim le pasó lo mismo, tenía problemas de depresión, como le llamaba el de melancolía, ¿se acuerdan el caso de Durkheim? Bueno, Weber no estuvo exento de eso y también tuvo muchos problemas de enfermedades mentales y se señala que esto tiene que ver mucho con esta dualidad que tuvo con su padre y con su madre. Y se trabaja mucho también una disputa que tuvo él con su padre, una pelea grande que tuvo con su padre, en donde él lo echó de la casa porque maltrataba a su madre, que él quería mucho, y su padre muere una semana después de haberlo echado de la casa. Entonces, como que él siempre se sintió culpable de la muerte de su padre. Y eso le significó a él que en un momento entra en una depresión súper profunda y deja de hacer clases en la universidad y se dedica más bien a escribir obras y textos y publica esta revista que está aquí, que se llama Archivos de Ciencia Social y Política, que se parece mucho a los anales de la Escuela de Francia que hacía, ¿cómo se llama? Durkheim. Recuerdan que también publicó. Bueno, este libro en el fondo reúne a los principales intelectuales de la época, que él se codeaba con ellos alemanes, y ahí está, por ejemplo, Ferdinand Tönnies, Sombart, autores que son muy importantes, Simmel, que lo vamos a leer también más adelante, que son autores muy relevantes de la época con los que se codea. O sea, él está en la flor y nata de la intelectualidad alemana. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, lo interesante de todo esto es que Max Weber no logra crear una escuela de sociología cuando él está vivo, ¿eh? La escuela se crea posteriormente, o sea, no fue en este caso, como Durkheim, que creó una escuela en Francia y todo, sino que la escuela surge posterior a la muerte de Weber y su legado de alguna manera cambia una tradición potente, ¿no? De la sociología positivista
hacia una sociología más vinculada al tema de los aspectos subjetivos, la acción social y los elementos más subjetivos y comprensivos de la sociología. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No, nada? Bueno, seguimos entonces. Dentro digamos, las raíces de la sociología weberiana, vamos a encontrar que Max Weber va a tener una gran influencia de estos personajes que están aquí. Primero, la tradición grecorromana, que tiene que ver con toda la primera parte que tiene que ver con la filosofía griega, ¿no? Aristóteles, Platón, se influencia muchísimo de la idea de polis, ¿no? La idea de la política de ese periodo, de la filosofía también helénica, pero también se vincula mucho a todo lo que tiene que ver con el derecho romano, ¿no? Cómo se construye el derecho, todo lo que tiene que ver con el objeto del derecho y el derecho comercial. Está muy influenciado por esa línea y en lo que respecta también a Kant, que sería este caballero que está aquí, ¿no? Vamos a ver que va a reflexionar mucho respecto a Kant y va a tomar algunas ideas que tiene él respecto a cómo los seres humanos entendemos y generamos conocimiento. También va a tomar la idea de Nietzsche, ¿no? De que la objetividad no existe, de que nunca es posible que podamos tener objetividad, y ahí entra toda la discusión de los aspectos subjetivos del sujeto, ¿no? Perdón, me fui para el otro lado. Y toma también elementos de Marx, que tiene que ver fundamentalmente con la visión que tiene él de la, más que política, porque no toma la visión política de Marx, sino que toma la visión más bien de la historia y de la historia económica y de la formación del capitalismo. Y por otro lado, va a tomar algunas ideas que le interesan muchísimo a él, que tienen que ver con la religión nuevamente, que son las ideas de Calvino, ¿no? Que es una línea de trabajo que tiene la Reforma Protestante. ¿Te acuerdas que está Martín Lutero y Calvino? Bueno, él va a analizar esta línea más dura del protestantismo, de los evangélicos, ¿no? De la mirada calvinista, que en el fondo la mirada calvinista señala que no todos somos elegidos, ¿no? Y que para ser elegido tú tienes que demostrarle en el reino de Dios, ¿no? Que te has ganado el espacio. ¿Y cómo te ganas el espacio? A través del trabajo. Entonces, para él es muy importante que la religión protestante, sobre todo la línea calvinista, es muy importante en la creación y generación del capitalismo en Europa, ¿no? Bueno, y eso lo descubre porque se da cuenta que en Europa los principales banqueros, dueños de empresas, grandes empresarios, son protestantes, pero son calvinistas. Entonces está todo el tema de mi tiempo es oro, el tema de la eficiencia, el tema de la racionalidad económica, y que a él le llama muchísimo la atención. Entonces todos estos elementos van a jugar mucho en su mirada y su análisis sociológico. Profe, yo ¿Sí? en el primer semestre creo, averiguando un poquitito sobre Weber, también leí que su mamá también era una devota calvinista. Claro, yo lo dije al principio, era muy austera, muy asceta, mucho mi tiempo es oro, esta cosa de la austeridad, de no despilfarrar el dinero, de ser muy ahorrador, porque en el fondo uno de los elementos más fundamentales para generar el capitalismo es que tú tienes que acumular, pues, acumular dinero, que es la acumulación originaria, bueno, pero después se transforma en acumulación, tienes que ahorrar. Entonces el capitalista necesita generar acumulación. Y entonces él se va a dar cuenta que cuando analiza la sociedad europea, los principales financistas, capitalistas, son calvinistas. Y él se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no son, por ejemplo, católicos? ¿O por qué, por ejemplo, el capitalismo no se da en España? Y se da una cuestión muy mercantilista, ¿no? En España. Y se da, por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania y Francia, donde están los calvinistas. ¿Por qué se da aquí y no se da en otros lados? Y él va a descubrir ahí en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un libro muy interesante que escribe, él va a dar cuenta de este espíritu, porque este espíritu tiene que ver con una forma de vivir, una cultura capitalista que viene desde una cuestión espiritual, que viene desde la religión, que viene del calvinismo, que en el fondo el calvinista se salva de irse al infierno, porque ahí están los caminos de la salvación. Hay religiones que tú tienes caminos de salvación. Las religiones que nosotros profesamos, como el catolicismo, el protestantismo, ¿cierto? Son religiones que creen en la salvación, que nos vamos a ir a otro lugar mejor, a diferencia, por ejemplo, de las religiones orientales que no creen en la salvación. No hay otro mundo mejor. El mundo está acá y lo que yo tengo es contemplación, es desapego, ¿no?
el budismo no tiene dioses, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este tipo de religiones que son de salvación y no son místicas, ¿no? Porque, por ejemplo, las religiones orientales son misticismos, ¿no? Que en el fondo lo que yo tengo que es desarrollarme yo, mi yo interno. En estas otras religiones yo tengo que hacer obras para salvarme. Y en el caso de los calvinistas, la gran obra es producir, trabajar. ¿Para quién? Para Dios. ¿Se entiende? Sí, o sea, explica cómo termina por fin triunfando el capitalismo. O sea, es una forma, porque Ajá. el calvinismo en el fondo lo que señala es que tú te salvas, que son pocos los elegidos y que los elegidos serán aquellos que muestren una vida frugal, que muestren una vida recatada y que muestren que son laboriosos, que son trabajadores, que trabajan por la comunidad, trabajan por el bien común, ¿no? Entonces, esos elementos van a él y llaman mucho la atención. Por eso es interesante que tanto como Kant, como Nietzsche, como Marx, también está toda la idea de Calvino, que a él le llama muchísimo la atención y cuando estudia las religiones del mundo se da cuenta que una de las posibles causas, porque él habla de las causalidades, una de las posibles causas, no hace leyes, hace causalidad, lo vamos a ver más adelante, una de las posibles causas del origen del capitalismo es el calvinismo. Y analiza por qué, por ejemplo, en China no se produce el capitalismo. Porque hay señores feudales, porque hay una religión que no cree en la salvación, porque el que trabaja es visto como mal visto. Por ejemplo, la gente que tiene dinero contempla el mundo, tiene otros que trabajan por ello, no hay una contabilidad, no hay una mirada, no hay una burocracia en función del cálculo y la ganancia, la eficiencia y la eficacia. En cambio, en estas religiones de salvación sí las hay. O la calvinista, sí lo hay. La idea de la racionalidad instrumental. Entonces, para retomar, mirando los pensadores que lo van a influir, uno de los que más lo influye, bueno, uno de los tres que lo influye es Kant, Immanuel Kant, ¿no? Donde trabaja todo el tema del racionalismo idealista. ¿Y qué es lo que parte aquí señalando desde esta perspectiva de, no me voy a meter a hablar de Kant, pero más o menos para que comprendan, ¿no? ¿Qué es lo que toma del autor? Que es la mirada de que Kant señala que el conocimiento se genera, ¿cierto?, a través de la percepción de los sentidos de las personas. Todos tenemos una percepción del mundo externo, pero hay categorías que nosotros manejamos para ordenar este mundo que está afuera, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues yo tengo la categoría de vegetal y yo meto todo lo que tiene que ver con vegetales en esas categorías ordenadas que tengo en mi cabeza. Ahora, esas categorías, él plantea, no son culturales, son más bien universales, se han ido construyendo y se construyen a través de ¿qué? De la razón. Por eso está el idea del racionalismo. Mi racionalidad va generando estas categorías, ¿no? A través de mi percepción de los sentidos y así conozco, ¿no? Conozco el mundo. Ahora la pregunta que tú te podrías decir, si todos tenemos categorías que son más o menos universales, ¿cierto? Que se construyen a partir de la razón, ¿puede ser que en algún momento haya una especie como de relativismo respecto al mundo que está afuera? Entonces dice, no, no necesariamente, porque los seres humanos, al percibir este mundo libremente, ¿cierto? Van a, de alguna manera, a tomar ciertas decisiones respecto a cómo comprenden, cómo entienden el mundo. Van a hacer una elección racional, ¿no? Y de alguna manera, en esa elección racional, la gente llega a ciertos sentidos comunes, ¿no? A pesar, dice él, que hay tensiones, que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero de alguna manera decimos, esto es una mesa, esto es una casa, que es fea, que es bonita, etcétera, da lo mismo, pero vamos llegando a acuerdos. Ahora, siempre él señala que cuando yo percibo el mundo y quiero tomar una cierta decisión respecto al mundo, esas decisiones son individuales. Y aquí se va a alejar de la mirada durkheimiana de lo colectivo, donde Durkheim decía, ¿se acuerdan que las construcciones eran colectivas? Era el colectivo, el grupo que empujaba a tomar la decisión al individuo. Bueno, aquí vamos a estar en una mirada más individualista, y por eso a ver se le llama individualista metodológico, porque él siempre va a señalar que la decisión es del sujeto, no es de la colectividad ni de la institución, a diferencia de Durkheim, que va a decir la decisión la toma la persona por el colectivo, la toma por la religión, la toma por la tradición social del trabajo. Aquí lo que va a señalar Weber es que la elección, quien decide hacer esto o lo otro, es la persona. Y a eso en ese sentido es un individualista metodológico, ¿no?
Y lo que va a señalar aquí es que las instituciones y los grupos sociales son agregados de individuos y a él le interesa estudiar por qué un sujeto toma una decisión o toma otra o se niega a tomar cualquier decisión. Entonces le interesa estudiar la acción social y ese va a ser su objeto de estudio, la acción social. Entonces, desde esa perspectiva, lo que va a señalar Weber es que frente a una pluralidad de percepciones y concepciones que la gente posee, ¿cierto? Hay una multiplicidad de valoraciones, hay gente que valora esto como bueno o como malo, ¿cierto? Pero tampoco uno cae en un relativismo absoluto, o sea, la gente tiene un sentido común y se pone de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que va a plantear él es que en la sociedad existen códigos morales, se van generando códigos morales que son universales y que de alguna manera son comunes a toda la humanidad y va a iluminar la toma de decisiones de las personas, pero siempre estas decisiones son individuales, no son colectivas, no va a tener esa mirada grupal que tiene Durkheim. Preguntas hasta ahí. Profe, me hizo recordar un poco en su clase de ese tiempo que nos hablaba de las ciencias nomotéticas, sí, y las ideográficas. Me acuerdo que la ideográfica tenía que ver un poco con las singularidades. Para allá vamos para allá, porque él hace la distinción entre lo nomotético y lo ideográfico. Vamos para allá, en camino. Vamos en camino. Entonces, también va a recoger otro elemento, ya tenemos la idea de Kant de que en el fondo el sujeto percibe cosas, ¿cierto? Hay múltiples percepciones, pero hay ciertas categorías que uno se pone de acuerdo, medias universales, no son culturales y que en el fondo produce ciertos códigos para poder manejarse, pero siempre en el fondo cuando yo hago una acción, por ejemplo, sabiendo el bien o el mal que hay, yo tomo la decisión si lo hago bien o lo hago mal. Por ejemplo, dice él, todos sabemos que copiar es mal, ¿no? O que no debiera ser bueno en los estudiantes de sociología cuando hacen las pruebas. Pero ¿quién toma en definitiva la decisión de copiar o no copiar? El individuo. A pesar de que hay un código universal que dice no se debe hacer. Pero es una decisión individual. Entonces va a alejarse de la mirada, ¿no? De que diría Durkheim, no, es la sociedad que lo empuja al sujeto a copiar, ¿no? Son las condiciones, podría ser. Estoy hablando de dos posiciones distintas, ¿no? Entonces, bajo esa mirada, también va a recoger una idea o una noción de Nietzsche, ¿no? Que va a señalar que todos los seres humanos tenemos múltiples percepciones y siempre estas percepciones están teñidas por nuestros valores, por nuestras convicciones, por nuestras ideologías, por nuestros paradigmas. Entonces, Weber, ya considerándose un individualista metodológico, va a señalar también que es dualista metodológico en el sentido de que él no cree en la objetividad. O sea, no es posible la objetividad en ciencias sociales. ¿Por qué? Porque, tomando esta idea de Friedrich Nietzsche, si el sujeto está teñido de valores, de ideas, ¿cierto? Nuestra mente, cuando conoce un fenómeno social, va a filtrarlo, ¿cierto? Y le va a dar ciertas categorías, le va a dar cierto orden, ciertos significados. Entonces, lo que va a plantear Weber es que la realidad externa nunca puede ser aprendida tal cual por la mente humana. O sea, esa idea, esa pretensión del positivismo, de que uno puede captar el fenómeno tal cual es, Weber va a decir, es imposible, porque nuestra mente está teñida por nuestras prenociones. Esa idea que tenía, ¿se acuerdan? Durkheim, de que uno podía separarse las prenociones, las ídolas, aquí él dice, esto es imposible. Y por tanto señala que para hacer sociología siempre es importante considerar la subjetividad, considerar las actitudes, los valores, los prejuicios, las creencias de los miembros de cualquier fenómeno social que usted está estudiando. Sin embargo, ¿por qué se llama dualista metodológico? Porque él también considera que es importante un lado objetivo. Weber, en ese sentido, es súper riguroso, maneja muchos datos estadísticos, maneja mucho dato cuantitativo, pero señala, si bien tenemos un dato objetivo, cuantitativo, nunca la sociología o la ciencia social en general va a poder zafarse de la subjetividad de los individuos. Entonces, él va a decir, no hay objetividad. Lo que podemos hacer, no hay leyes en lo social. Lo que podemos llegar a ver es probabilidades de ocurrencia. O sea, yo tengo la probabilidad de que ocurra tal o cual fenómeno.
En ese sentido, ¿cierto? Va a señalar, después vuelvo a la otra, cuestiones del método, ¿no? Y en ese sentido va a señalar, por ejemplo, que en este dualismo metodológico, si bien hay un método de las ciencias naturales que es el nomo, la ley, la regularidad, él va a señalar que también está la idea de la imagen o la idea. Y ahí lo va a resumir en que las ciencias sociales pueden no guiarse por leyes, sino por ideas, por probabilidades. Entonces, va a señalar que las ciencias sociales son más bien ideográficas. Y entonces, para dar cuenta de esta forma, de cómo estudio estas ciencias ideográficas de manera científica, de manera rigurosa, ¿cierto?, va a crear y va a construir una herramienta metodológica que le va a llamar los tipos ideales, que son construcciones mentales que hace el investigador, donde a través de una serie de observaciones, ¿cierto?, busca la regularidad y exagera mentalmente ciertos elementos y características de esa regularidad y la va a transformar en una tipología, ¿no? Y ahí es cuando él recurre a los tipos ideales, que es una construcción. Por ejemplo, yo puedo observar un fenómeno muchas veces desde el punto de vista de la acción, ¿cierto? Como un grupo actúa, y yo puedo hacer un tipo ideal y decir que todas las personas que actúan de esta manera tienen la probabilidad de generar, por ejemplo, un movimiento social, por ejemplo. Entonces, cuando construye los tipos ideales, como herramienta metodológica, va a plantear que existen 4 tipos de tipos ideales. Los históricos, que son, por ejemplo, cuando uno mira la historia y mira una época determinada y va a ver que hay patrones comunes que se comportan de determinada manera. Cuando estudia a través del tiempo la sociedad en general, también se va a dar cuenta que hay patrones, ¿cierto?, que suceden a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las crisis del capitalismo van sucediendo a lo largo del tiempo. También va a mirar cómo los sujetos se comportan, ya ahí hace los tipos ideales de acuerdo a la acción social, cómo se comporta el sujeto, si se comporta por valores, si se comporta por una racionalidad instrumental de acuerdo a fines. Entonces va a ver que también van a haber formas de comportarse del sujeto, ¿cierto? Me puedo comportar porque me interesa la zanahoria, hago la prueba porque tengo una nota, o hago la prueba porque aprendo. Entonces ahí hay formas de actuar, o hago las cosas por tradición. Por ejemplo, cuando hace la tipología de acciones, hace 4 tipos de acciones que las vamos a ver más adelante, y donde él define que hay una acción racional, donde el sujeto actúa por un fin, por un fin y medio. O sea, yo hago esto porque obtengo tal cosa. Hay gente que actúa de acuerdo a valores, por ejemplo, el bombero actúa de acuerdo a valores. Hay gente que actúa de acuerdo a la emoción, la afectividad por amor, ¿no? Y hay gente que actúa de acuerdo a la tradición, por ejemplo, por cómo empanar el 18 de septiembre porque es tradición. Entonces va a mostrar ahí tipologías de acción, y va a mostrar también tipologías de carácter más estructural, en el fondo cómo ciertas conductas se producen por causas estructurales. Por ejemplo, cuando estudia las religiones, va a mostrar que hay ciertas, por ejemplo, ciertas conductas que van a permitir la acumulación del capital, o por ejemplo, cuando estudia los tipos de poder, ¿no?, en la sociedad, pues dice el poder se da de tal manera, como hay tipos de poder que generan, por ejemplo, un poder más legítimo o poderes más ilegítimos, o cómo algunos poderes producen cambios y otros producen estabilidad o conservadurismo. Por ejemplo, al hacer una tipología del poder y muestra el poder muestra el poder a través de la autoridad, porque el poder se muestra en la autoridad, y muestra la autoridad legal, muestra la autoridad carismática, ¿no?, y muestra la autoridad por tradición y la autoridad tradicional. Entonces ahí vamos a ver cómo él va desarrollando eso. Me voy a volver a este slash que me había saltado, porque quedó en desorden, lo voy a cambiar donde tiene que corresponder, va después. Otro elemento que él va a tomar, entonces toma Nietzsche, toma Kant, toma la cultura grecorromana, y sobre todo, y desde el punto de vista marxista, toma la historia y la economía, porque a él le interesa estudiar cómo surge el capitalismo en Europa, y le interesa sobre todo la racionalidad que hay detrás del capitalismo, que hablamos que esta racionalidad instrumental, yo hago algo por algo, y sobre todo cómo el capitalismo se organiza a través de la burocracia, porque la burocracia es una forma de organización del capital que busca la eficiencia y la eficacia, la maximización de los beneficios. Ustedes siempre cuando le dicen la burocracia, puro trámite, bueno, eso es un malentendido de la burocracia. La burocracia debiera buscar eficiencia y eficacia, o sea, hacerlo en el menor tiempo posible y con los costos menores. Entonces va a mostrar
cómo la sociedad en general capitalista, donde él vive, contemporánea, desarrolla esta mirada, ¿cierto?, burocrática en las universidades, en las fábricas, en el comercio, en la familia, ¿no? Y cómo la sociedad se va racionalizando y se va legalizando todo, ¿no? Hasta el amor, dice, porque ahora hay que casarse, hay que firmar una libreta para declarar que estamos enamorados. Entonces dice, todo el mundo, toda la sociedad moderna se va racionalizando y él dice, va perdiendo el encanto, va perdiendo esta cosa como sustantiva, valórica, ¿no? Entonces dice, el mundo se va colonizando por esta racionalidad instrumental y la gente solo se mueve porque hay un incentivo que puede ser un premio, el dinero, lo transaccional, ¿no? El bono, el valor, etc. ¿Preguntas hasta ahí? Me salí, parece. Profe, se me cortó un poco la señal. No sé si lo habrá mencionado, pero mi pregunta era si, así como usted nos ha enseñado que en alguna, nos ha señalado que hay algunos, bueno, algunos autores que van haciendo como que van trabajando un mismo concepto en diferentes obras que tienen a lo largo de su vida. Eh, ¿Pasa algo así con Weber? También él, algún concepto o alguna teoría es o algo, él lo va, como es como un patrón que se va repitiendo Sí, en sus igual, obras. igual que Durkheim, porque lo voy a ver posterior, pero igual que Durkheim, por ejemplo, él tiene ciertos textos que va escribiendo primero, ¿no? Y va desarrollando, por ejemplo, La ética protestante y el espíritu del capitalismo es un texto que él desarrolla para dar cuenta de esta construcción a partir del, digamos, a partir de cómo se llama, del desarrollo del capitalismo, ¿no? Esta mirada de la eficiencia, la burocracia, la organización, y va mostrando, ¿no?, cómo se va produciendo este fenómeno. También tiene otros libros que se vinculan con las religiones, estudia las religiones orientales, las religiones protestantes. Y también tiene otros textos donde desarrolla mucho lo que tiene que ver con la racionalización del mundo, que es lo que a él le interesa muchísimo, cómo el mundo se va racionalizando, cómo el mundo va perdiendo esta cosa como sustantiva, valórica, y se va, el mundo capitalista, ¿no? Y se va centrando sobre todo en el tema de la eficiencia, la eficacia, la ganancia, la mirada instrumental. Y por ejemplo, cuando yo les comentaba que sufría de depresión, bueno, él perdió un hermano además en la Primera Guerra Mundial también, igual que Durkheim. Durkheim perdió un hijo y él perdió un hermano, muy querido. Y entonces él también mira el desencanto de la guerra, mira esta cuestión de que cómo es posible que la gente tome este tipo de acciones y se mate, ¿no? Y se destruya. Entonces hace mucho cuestionamiento a esta concepción de Estado, de burocracia, y escribe mucho, pero su obra maestra la escribe Marianne Weber, su esposa, que es Economía y Sociedad, que es el libro que ustedes conocen, un libro gordo, gigante, ¿no? Donde ahí desarrolla, digamos, es como en el fondo donde Marianne Weber toma todo el pensamiento disperso de Weber y lo plasma en ese texto que es como en el fondo su obra maestra, donde muestra todo lo que él comprende por sociedad, qué es lo que está entendiendo por autoridad, qué es lo que está entendiendo por poder. Y además, como buen intelectual, también aporta mucho a la discusión política del momento y discute mucho, por ejemplo, a propósito de los valores, a propósito del compromiso, discute mucho sobre cuál es la vocación de la política, para qué es la política, ¿no? Entonces escribe El político y el científico, por ejemplo, la política como vocación. Tiene varios textos que cuestionan, en el fondo, cuál es el rol de la política en la sociedad y cuál es el rol del científico en la sociedad. No sé por qué me queda en la memoria, ahora puede estar totalmente equivocada, que había algo respecto del urbanismo con Weber. Escribe textos sobre la ciudad. Hay textos sobre la Mm, ciudad, pero el que escribe más es el que vamos a ver ahora, Simmel, que se sustenta en las obras de Weber. Simmel, él escribe muchísimo sobre la ciudad, pero ya. también toca el tema como una forma de organización también, ¿no? El tema de la racionalización de la ciudad, la urbanización, como un concepto de racionalidad. Pero tiene una obra súper dispersa y muy, o sea, ponte tú,
escribe sobre el derecho romano, escribe sobre el comercio, escribe sobre la bolsa de valores, sobre las finanzas, sobre las empresas, escribe sobre las universidades, por ejemplo, cómo las universidades se están transformando en empresas, ¿no? Que están perdiendo su vocación de formación. Escribe sobre la autoridad pedagógica, sobre cuál es el rol del académico, ¿no? Y los valores. No, tiene muchísimas publicaciones, una productividad, yo no sé qué hacen estos tipos, escribían tanto, una muchísima productividad. Bueno, y además él se codea con las florinandas de la época, o sea, por ejemplo, que está con Ferdinand Tönnies, que Ferdinand Tönnies es un alemán que escribe y hace la distinción entre comunidad y sociedad, que después también la toma Weber y en su libro Economía y Sociedad escribe que la comunidad es de una forma y la sociedad es de otra, la comunidad es de las sociedades tradicionales y la sociedad es típico de las sociedades modernas y hace una distinción bipolar entre lo tradicional y lo moderno. Profe, y por último, una pregunta a lo mejor un poco tonta, pero es por curiosidad más que nada. Yo no sé si pase lo mismo, por ejemplo, con el tema del positivismo, pospositivismo, pero me llama la atención por qué tanto, por ejemplo, veo que algunos lo llaman respecto a las metodologías, ¿no? Comprensiva, histórica, hermenéutica, constructivista, interpretativa. ¿Por qué tanta variedad de nombres? Yo creo que tiene que ver con las corrientes, porque Ah, ya. justamente al alero de la producción intelectual, por ejemplo, de Weber, hay otros autores que vienen de la filosofía, ¿no? Y que trabajan estas cosas, por ejemplo, está Dilthey, que es de la filosofía y trabaja todo este rollo de las ciencias del espíritu, que son como las ciencias ideográficas, ¿no? Entonces está Riquet también que habla de lo biográfico, de lo subjetivo. Entonces son corrientes filosóficas que van a... está la fenomenología de Husserl también, ¿no? Entonces hay una serie de autores que están, son contemporáneos o son coetáneos con Weber que van a estar escritos desde otras áreas. Entonces por eso también está este rollo de lo hermenéutico, de lo, como tú dices, lo historicista. Y bueno, y dentro de la corriente comprensiva beberiana, tú tenés varias corrientes más, porque por ejemplo, si uno empieza a abrir eso, va a ver que dentro de este paradigma hay varios. Por ejemplo, está el constructivismo de Berger y Luhmann, está la fenomenología de Alfred Schutz, entonces, pero son todos personajes que se guían o se orientan por el pensamiento beberiano, pero desarrollan como corrientes dentro del enfoque comprensivo. Está, por Mm. ejemplo, el interaccionalismo simbólico también, que también está dentro de este enfoque. Y ahí está, no sé, pues Mia, otros autores. George Mia, Garfinkel creo también estaba por ahí. Carl Fink, que la etnometodología, pero son todas en esa línea, ¿te fijáis? No, ya, Carl gracias profesora, Fink. porque no tenía idea. Como vi tantos nombres, pensé que eran tal cual, eran como prácticamente sinónimos o una forma nada más de llamar, pero claro, con las corrientes entiendo. Claro, porque en el fondo, por ejemplo, el positivismo en sociología tiene corrientes. Y ustedes podrían decir, ¿y cuáles son esas corrientes? Ya las hemos visto, el organicismo, el funcionalismo, el estructural funcionalismo, la teoría sistema, que tiene elementos positivistas también. O sea, hay una corriente ahí. ¿Qué es lo que quiero decir? Que detrás de cada paradigma hay enfoques teóricos, hay autores que están metidos ahí. En el caso marxista, si bien está el paradigma marxista, pero hay varios autores que están ahí. Está, no sé, desde Althusser, estructuralista, está la Escuela Crítica de Frankfurt, hay diversidad de enfoques dentro de los paradigmas. Tengo un texto bien interesante que se los voy a mostrar y que hay como un cuadrito y les voy a poner las teorías que están juntas porque es interesante mirar dónde están los autores. Porque ustedes a lo largo de la carrera van a ver estos autores. Entonces, lo interesante es que diga, ah, este está acá en el positivismo, ah, no, este está acá. Hay otros que están metidos en varias cosas, son como medio eclécticos, están en todos lados. Porque es difícil de repente despojarse de las cosas que tiene uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que vimos en Marx. Marx se llamaba sociocrítico, pero tenía muchos elementos positivistas por la época, la noción de ley, el determinismo, ¿no? También en el caso ¿cómo se llama?, de Weber, también tiene una mirada súper subjetivista, pero también está al otro lado de la probabilidad, del tema causal, ¿no? Más que causal, la explicación, el motivo, pero también apunta a esta idea de los tipos ideales como una solución, ¿no? A esta dualidad, a este dualismo metodológico entre lo objetivo y lo subjetivo. Voy a parar un poquito acá para que no quede tan largo esto.